Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga a todos, hermanos, hermanas. Qué hermoso es cantarle a Dios. Ahora vamos a escuchar un breve mensaje de reflexión. Gloria al Señor. Que Dios los bendiga. Busquen en su Biblia el libro de los Hechos, capítulo 19. Gloria a Dios. Hechos 19. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie como reverencia a la palabra de Dios. Capítulo 19, versos 18 y 19. Dos versículos. Como son dos versículos, hermanos, gloria a Dios, vamos a leerlo. Yo leo el versículo 18 y ustedes leen el 19. Capítulo 19. Yo leo el verso 18 y ustedes leen el 19. Dice así el 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Lean. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Oremos. Padre Celestial, tu palabra santa ha sido leída y oída por tu pueblo, por todos nosotros, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos ministre, el que nos asista a todos, Señor. A mí que me das la bendición de estar frente a tu pueblo, que tu Espíritu Santo me dirija, Señor, para disertar tu palabra de manera sencilla, pero de tal manera que impacte a tu pueblo, que sea todo para honra y gloria tuya y para bendición y edificación de nosotros. Este pueblo, Señor, que está aquí reunido, que tu palabra, Señor, impacte su corazón de tal manera que cuando salgamos de este lugar, Señor, vayamos reflexionando sobre lo que hemos leído y oído en este momento. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús y para honra y gloria tuya y bendición de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos. Este acontecimiento fue, vamos a llamarle, singular. No se daba ni en esos tiempos muy a menudo. Y yo creo que a pesar de que ahora somos tantos, tampoco se da muy a menudo una conversión total, ejemplar, no porque venga de brujos. Los brujos ya se habían quedado atrás. Aquí lo que impacta es la conversión de esta gente, no su vida pasada. Qué manera de convertirse. Decimos qué manera
porque ya no se ve muy a menudo en estos tiempos. Gloria al Señor. Esto viene, hermanos. Ahora sí vale la pena leer versículos anteriores. Esto sucedió a raíz de que Dios hacía milagros extraordinarios. Lo dice el versículo 11, anterior a lo que leímos. Gloria a Dios. Dice que Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Gloria a Dios. A veces, de veras, nosotros nos hemos preguntado, a veces hasta incluso hemos comentado esto con algunos otros hermanos. ¿Por qué ahora no se dan los milagros extraordinarios? ¿Por qué? Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa pregunta, ¿por qué ahora no se dan esos milagros extraordinarios? Quizás en todos nosotros, en todos los que nos hacemos esta pregunta, haya diferentes puntos de vista o diferentes maneras de responder a esta pregunta. ¿Por qué? Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. De los comentarios que yo he oído de manera personal y los que he oído, la mayor parte piensa que la generación o nosotros que hemos nacido, algunos los mayores en el siglo XX y hay muchos ya del siglo XXI, que presumimos de ser modernos, pero con Dios creo que estamos muy atrasados. No tenemos la capacidad, ya no me refiero a la capacidad que tenía Pablo ni Pedro, no tenemos la capacidad para ver esos milagros extraordinarios. No tenemos la capacidad. Pensamos que si viniera un hombre a esta ciudad, a esta región, e hiciera esos milagros extraordinarios, ¿saben qué iba a pasar con los modernos, con nosotros los cristianos modernos? Que las iglesias iban a quedar vacías en vez de llenarse, e íbamos a ir todos detrás de aquel, poniéndole alfombra donde va a pasar, no Cristo, aquel quien Dios usó para hacer un milagro. Pero es Cristo el que lo hace. Y si ustedes, todos los que han leído la Biblia, los evangelios, en ninguna parte hallan que se levantó un cojo, entró Pedro y Juan a un templo llamado La Hermosa, en los Hechos, y dice que aquel se metía a la sinagoga, o se paraba en la puerta, o se sentaba, o lo ponían, era un cojo, y a pedir. Entonces, obvio, cuando ellos iban entrando, Pedro y Juan, les extendió la mano para que le dieran. Y ellos, dice que se pararon
y lo contemplaron y le quedaron mirando y tenían espíritu de discernimiento. El Espíritu de Dios estaba con ellos. Y se dieron cuenta, vieron que tenía fe, y le dice Pedro: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, párate, anda. Ahora, estamos hablando de la actitud no de Pedro ni de Juan, sino del que recibe y de los que ven esos milagros. Estamos hablando de que ahora no estamos capacitados para ver milagros extraordinarios. Y si seguimos hablando de ese cojo, dice que se levantó y nunca se fijó en tanto en Pedro ni en Juan, sino que magnificaba, gritaba y magnificaba el nombre de Dios. De Dios. Y todos nos pasaríamos aquí el tiempo poniendo otros ejemplos. Los que sanaban magnificaban a Dios, saltaban allí en la sinagoga, no dejaban sus iglesias, no iban a adorar a Pedro y a Pablo. Hubieron unas situaciones así de que a Pedro lo quisieron adorar, pero ¿saben quiénes eran esos? Incrédulos, no eran creyentes. A Pablo con Bernabé, ya no me acuerdo, en Listra o Liconia, en alguna parte de esa, dice que les querían ofrecer sacrificio, pero esos eran cerrados, que no conocían nada de la palabra. Estamos hablando de los cristianos de ahora, que no tenemos la capacidad para que se hagan milagros extraordinarios. En ese tiempo el que sanaba brincaba y magnificaba a Dios únicamente. Gloria a Dios. Pero sigamos adelante. ¿Y saben por qué eran extraordinarios? Porque dice el verso 12 del capítulo 19 que leímos, regresamos para hacer comentarios de estos versículos. De tal manera que aún, dice el verso 12, se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Se llevaban los paños de Pablo, donde se secaba el sudor, se los ponían a los enfermos y sanaban. Esos son milagros extraordinarios que no los podríamos soportar ahora. Nada más algunos de esos que salen en la televisión ya tiene grupos de fans, o como les llamen ahora, tienen su grupo. ¿Ustedes creen que eso, como decíamos en semanas pasadas, abundan los que le quieren robar la gloria a Dios? ¿Cómo? A mí me pasó un caso hace muchos años en una comunidad, y yo al contrario me sentí chiquito. Paso por la casa de un hermano que me había invitado que lo visitara. Así son las comunidades. Y me dice: de regreso, hermano, pase a la casa, vamos a tomar café. Oiga, qué bien. Y llegamos, su esposa no fue al servicio porque tenía un niño, digamos, de algunos 3 años con fiebre. Y me dice: hermano, antes de tomar café, ore por este niño.
y hace el comentario, ya oraron pastores, no me dijo cuántos, si dos, al decir pastores tenían que ser dos o más, y si no sana. ¿Saben lo que sentí como humano? Oye, si ya oraron pastores, yo no soy pastor, yo he sido colaborador toda mi vida de algún pastor o de la iglesia, pero de momento el Espíritu Santo me dijo, ¿lo vas a hacer tú? Y entonces reaccioné, no, Señor, yo no soy pastor, pero el milagro no lo va a hacer un pastor ni nadie, lo vas a hacer tú. Y oré, me vino algo, una fortaleza, se me quitó lo pequeñito que me había sentido, y oré por él en el nombre de Jesús, y hasta le agregué para la gloria de Jesús. Tomamos café, me fui yo a mi casa. Al otro día me encuentro al hermano, el niño sanó. Se quedó bien dormido, y cuando yo me iba a acostar unas 2 horas después lo toqué, no tenía fiebre. Para la gloria de Cristo. Debe ser para la gloria de Cristo. Yo sigo siendo chiquito delante de Cristo. Y si él me hubiera dicho, él reaccionó bien, gracias al Señor, bendito sea el Señor, el niño sanó. Si él hubiera sido como de lo que estamos hablando, hubiera dicho, venga usted, queremos que sea el pastor aquí en este lugar. Así reaccionamos muchos cristianos en vez de darle la gloria a Dios. Pablo, por la mano de Pablo, se hacían milagros extraordinarios. Estamos hablando de estos versículos anteriores como un comentario, pero recuerden lo que leímos, el versículo 19 de los brujos. Cuando Pedro, así en breve, también hubieron milagros extraordinarios. Está en Hechos 5, ya no lo vamos a leer para abreviar tiempo, pero dice que los que creían y muchos enfermos, dice en Hechos capítulo 5, verso 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre ellos. Pedro sanó con la sombra de él, pero fue el Señor. Y nadie de aquellos tiempos, hasta con la sombra de Pedro se llevaron a Pedro ya para su iglesia. No, qué ejemplo de cristianos aquello. No, ahora si alguien hiciera eso, pues todos íbamos a querer que se fuera con nosotros a nuestra casa, a nuestra iglesia. Sí, hermano. Por eso dicen algunos hermanos, y estamos de acuerdo con ellos, ¿por qué no decirlo? Que los cristianos modernos de ahora no tenemos la capacidad para ver, ya no para hacer, sino para ver esos milagros extraordinarios, porque sería para perjuicio de nosotros. Al rato nada de Jesús, todo con el hermanito que usó el Señor. Bueno, gloria a Dios. Todos eran sanados,
No se iba uno sin sanar. En el capítulo 5 de los Hechos, que leímos el 14, donde Pedro, con la sombra de Pedro, sanaban mucho. ¿Qué dice el 16, hermano Rodolfo? Hechos 5, 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No se iba uno sin sanar. En aquel tiempo, gloria a Dios. Pero volvamos ahora a nuestro texto de reflexión, el verso 19 que leímos, que dice que muchos que practicaban la magia, muchos brujos, se convirtieron. Y una vez que se convirtieron, trajeron todos los libros que tenían. Y allí delante de ellos, quiere decir en el instante, en el mismo día. Y deben ser muchos. Y también muchos brujos se convirtieron. Y pusieron el montón de libros y los quemaron delante de ellos. Y otros que no estaban de acuerdo con los brujos, lástima, era un dineral, 50 piezas, 50 piezas de plata, 50,000. Y eso que me estaba yo comiendo, lo de miles, 50,000 piezas de plata. Dicen algunos, ya ve que en eso diferimos mucho, por ahí del 2003 o 2004, hace algunos 20 o 22 años, leí algo que alguien sacaba comparando a la moneda actual y lo tradujo a dólares. Decía él que eran 2 millones de dólares, no de pesos, algunos 40 millones de pesos. Y ahora, poco más después, hace algunos 2 años, leí y alguien dijo, no, equivalían esas 50,000 piezas de plata a 5 millones de dólares. ¿Cómo la ven? El caso es que eran costosos. Pero ellos, lo más valioso para ellos en ese momento no eran los libros. Esos le habían servido para engañar, y entonces sí valoraban su precio, pero ahora eran transformados por Cristo y les importaba Cristo, les importaba la salvación, que esa no se paga ni con millones y millones de piezas de plata. Costó la sangre de Cristo. Eso fue lo que entendieron inmediatamente ellos. Gloria a Dios. Ellos entendieron eso. ¿Y qué tal ahora? Resulta 5 millones de dólares. Le calculan un poco más reciente algunos. ¿Ustedes creen que 5 millones de dólares no es poca cosa? Más o menos 40 millones de pesos mexicanos. Lo mismo quemaron ellos todos esos libros, 50,000 piezas de plata.
delante de todo, enseguida, en el momento, gloria a Dios. En la actualidad muchos cristianos no queremos quemar los anatemas que tenemos en nuestra vida. De veras, conservan algunas cosas que no le agradan a Dios. No me refiero también a objetos, pero costumbres, malas actitudes, malos hábitos, no los queremos quemar. Dejamos algunos de recuerdo. Me llamó la atención hace algunos años, ahí está el hermano Esteban. Me fui con él a una comunidad hace algunos 15 años, porque ya tenemos con mi familia 16 años de congregarnos aquí. Y nos fuimos muy alegres, por ahí desayunamos en el camino. Y luego tomamos unas camionetitas que le llaman mixto rural para llegar al lugar donde íbamos. Y ahí nos encontramos, pero él platicó con él porque era su conocido, un pastor de una de varias comunidades, no me acuerdo. El hermano Esteban me dijo, pero no me acuerdo. Platicaron muy bien, se conocían, yo los oía y todo eso. Cuando nos bajamos, me comenta el hermano Esteban, ese pastor es pastor de tal lugar, fue brujo, y tiró la mayor parte del libro, pero conserva uno o dos, ya ni me acuerdo cuando me dijo, porque era muy valioso. Ah, caramba. No sé si él mismo dijo, el hermano Esteban o yo, ese no ha leído Hechos 19. De verdad quizás no lo había leído, y si el que leímos ahorita, y si lo leyó, no lo tomó en cuenta. Él sigue abrazando el libro de San Cipriano. ¿Saben por qué les digo de San Cipriano? No vayan a creer que yo fui brujo y que el Señor reprenda a los brujos y los convierta, obviamente. Antes circulaba una revista por la década de los 60, 70 del siglo pasado, que se llamaba Alarma. Era semanario, algo así. Y allí pues traía pura nota roja, leíamos eso, lo que pasaba en otras partes, pero se anunciaba ahí, decía, esto es para los brujos, compren el libro de San Cipriano, es el tesoro de los hechiceros. Y se lo comenté alguna vez que me acordé a un hermano que era brujo, ¿no? Y dice, sí, es cierto, ese libro es bueno. Entonces, pero estos hombres que se convirtieron en ese versículo 19 del capítulo 19, allí es donde estamos haciendo énfasis. Allí está lo mejor de todo, el ejemplo de esos hombres. Gloria a Dios. Resulta de que nosotros los cristianos ya no vamos a hablar de libros, pero vamos a hablar de hábitos y de costumbres. Por ejemplo, la mayor parte de nosotros los mexicanos que nos hemos convertido al Señor éramos de la religión popular, la religión del mundo. Ustedes ya saben cuál es. Ustedes saben ya cuál es. Y muchos nos convertimos, pero algunos sabiendo que ya Dios nos abrió la mente
todavía conservan algún monito por ahí medio escondido. Todavía no lo quieren quemar, hablando literal y espiritualmente. No lo quieren quemar, y eso no trae bendición, trae maldición. Un profesor que se llama Tito Marín Vega, que lo conoce el hermano Esteban, porque pasamos una vez por allí, ni me acordaba que vivía en esa calle, pero él está afuera y me habló y nos llamó. Fue director de la Ruiz Cortines y era maestro de matemáticas también. El caso es que era muy ocupado, daba aquí, daba allá, pero era muy puntual en la iglesia, más que yo, muy puntual. Ya nos llamó y ahí en su casa, pero antes no tenía casa propia. Y nos comentó que una vez fue a alquilar una casa. ¿En qué colonia? No me acuerdo. Y dice que pues, él vio la sala y los cuartos así. Pero otro cuarto donde dormían sus niños no lo revisó, y los niños soñaban cosas malas. Papá, tengo miedo, yo no quiero entrar al cuarto. Y él era tan ocupado, y papá, él oraba y reprendía todo, pero después un día entraba, pero a la ligera. Y un día dice que entra y revisa, y hasta como escondiditos estaban los monitos que los dueños de la casa u otros inquilinos habían dejado allí, y que los ve, que los baja y todo, unge con aceite y reprende y todo. Después los niños ya no los espantaban. ¿Y qué cosa ven, hijo?, les preguntaba. Es que vemos unos niños caminando en el aire, pero feo. Así decían los niños. Reprendió el hermano, ungió el cuarto ese y se acabó. Ese que había vivido antes quizás era un inconverso, pero a veces los cristianos no queremos dejar quemar, hablando espiritualmente, cosas, costumbres, ideas que no nos benefician delante de Dios, que van en contra de las cosas de Dios. No las queremos quemar, seguimos con ellas, y eso no trae bendición, gloria a Dios. O nos regala a alguien. A nosotros nos han regalado detallitos, porque tiene uno, ¿por qué no decirlo? Amigos, familia, que no conocen a Cristo, que son de otras partes. Por ejemplo, uno conocido de Oaxaca, ya ven que Oaxaca, la capital, qué chula es, ¿no? Como para pasear y comer cecina y tomar el chocolate y el pan que venden allá, que va. Ya no me quería yo venir una vez. Bueno, y un conocido de allá que venía a la casa nos trajo, ya ven que en Oaxaca le dicen Tierra del Sol también, algo así, Tierra del Sol, en una canción que antes cantaban, que le llamaban canción mixteca. Nosotros, aunque éramos de este estado, pero cuando yo fui a la escuela nos ponían a cantar esa canción, oh Tierra del Sol, que lejos estoy sin verte. Bueno, el caso es que si estuvieras en la India o en China y te cantan esa canción, creo que lloras por lo que dice la letra. Bueno, el caso es que nos trajo un sol de regalo
pero tenía los ojos medio feos y una parte formaba hasta como cuernito. Con todo respeto lo tuvimos que desechar. Ahora sí, porque no podemos tener vestigios de nuestro pasado malo, porque eso no trae bendición. Por eso es admirable la actitud de estos brujos. No admiro su brujería, no. La actitud de ese momento, cuando ya se convirtieron, a ver, traigan todo de lo malo que hacíamos antes. Yo creo que tantos libros no los pudo traer cada quien los suyos, sus hijos, amigos han de haber traído y ha de haber sido un montón. Si no había gasolina en ese tiempo, ocote, resina de los árboles usaban para prender. Échenle, aquí en México le llamaban ocote a una resina que usaban como combustible. Entonces le prendieron fuego y ¡viva Cristo! ¡Viva Cristo! Eso se quemó. Ni vestigios del pasado, hasta alguna ropa donde le bailaban a esos han de ver quemado, como la conversión de Zaqueo fue esa. Dice Zaqueo, como sabía quién era, Cristo no le estaba diciendo nada, pero él solo a esto, nadie les dijo quemen esos libros. Zaqueo, Cristo no le dijo nada. Lo leemos, capítulo 19 de San Lucas. Dice, Señor, la mitad de mis bienes se los voy a repartir a los pobres. Y a los que le he robado, que yo me acuerde o que me vengan a cobrar, se los voy a devolver en 4 tantos. Como no me hubiera debido Zaqueo algunos 100,000 pesos o más y me da 4 tantos. Esas son las verdaderas conversiones que le agradan a Dios. Todo queda atrás. Como dice Pablo en una de sus epístolas, todo eso es a los filipenses, lo tengo por basura, lo que antes era valioso, por amor de Cristo. Claro, las cosas de bendición que nos da Él, tenemos que cuidarlas y darle la gloria y las gracias a Él, porque Él también nos da, pero eso viene ya de Cristo, bendito sea su nombre. Pero lo que viene del malo, que no le agrada a Cristo, debemos desecharlo totalmente. Gloria a Dios. Él nos perdona y no se acuerda de nuestros pecados, y nosotros nos estamos acordando de basura que dejamos que hacíamos en el pasado. ¿Qué dice hermano Lemuel? Isaías 43:25. Sí. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Ni se acuerda de nuestros pecados, pero nosotros lo queremos a veces seguir apapachando. Y a veces hasta los que predican. Claro, en una comunidad llegó un predicador y en vez de hablar de la palabra, con el pretexto de que dan su testimonio, empezó a decir, pero no se olvidaba de ninguna, de cuántas mujeres tuvo, porque era muy mujeriego, Filomena, esto, el otro, todas las nombró por su nombre. ¿Qué quiere decir eso?
eso no lo ha olvidado. Hasta en el mundo dicen los del mundo, recordar es volver a vivir. Quiere vivir en eso. Es que yo era mujeriego, me seguían las mujeres. Como dijo aquel paisano, pues creo que era bonito. Aquel paisano que otro tenía pleitos por andar con mujeres, obvio problema, falta de dinero, le pedían todas y no le daban ni una. Y le dice otro en son de recomendación, otro paisano, ya déjate de cosas, te buscas líos. ¿Y saben lo que contestó? ¿Qué culpa tengo de ser bonito? Entonces, eso, ¿ustedes creen que eso sea bueno? Está recordando. Y si lo dices, pero breve, a una persona cuando se requiera. Si a mí me preguntaran a alguien que le estoy hablando de la palabra, tú dices que conociste la palabra de joven, no anduviste en tantos pecados, y yo le iba a decir que sí, que la verdad es quien no hace, si naces en maldad, eso te enseñan a hacer pecados horrendos, pero no le voy a estar detallando, es que una muchacha, es que otra muchacha, no, esas cosas ya quedaron en el olvido, gloria a Dios. Entonces, si Él nos perdona, como leyó el hermano, y no se vuelve a acordar de nuestros pecados, ¿cómo vamos a estar recordando lo que hicimos? Dice Pablo en otra parte, de aquello que ahora te avergüenza, es real, ahora nos avergonzamos de algo que hicimos, gloria a Dios. Quememos no solo libro de magia, porque no todos somos brujos, pero quememos la mala conducta, la vanidad, todas esas cosas que no le agradan a Dios. Eso es lo que tenemos que quemar, gloria a Dios. Mala actitud, arrogancia que no le agrada a Dios. Dice Hebreos 12:1, ustedes se lo saben, despojémonos de todo peso de pecado, de todo peso y del pecado, y no nos acordemos más de él. El Señor borró nuestras rebeliones y no se acuerda más de nuestros pecados. Estos hombres, al convertirse, dijeron: esto es basura, esto es del enemigo, esto es pecado. Échenle lumbre delante de todos, allí donde se convirtieron. Quemaron todo vestigio de maldad. Dice la palabra que todos sabemos, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay que quemar lo viejo, pero de nuestro pasado, no la ropa, porque la ropa no sirve, aunque sea viejita, no sirve en muchas ocasiones, pero hablando de nuestra vida pasada, no tenemos por qué recordarla. El viejo hombre vestido del nuevo hombre, dice la palabra, y desechar al viejo hombre que estaba viciado conforme a las costumbres del mundo. Para el cristiano
no cuenta lo que haya sido, sino lo que es ahora. Los del mundo, como no entienden, oye, aquel anda en tu iglesia, sí, es convertido, quemó las cosas pasadas, quemó la maldad, quemó el odio, quemó todo lo que no le agrada a Dios. Y lo quemó delante de todos, porque ya no lo hace. Qué bueno el Señor. Somos nueva criatura. Despojémonos de todo peso de pecado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que Dios los bendiga, hermanos, y que esta palabra verdaderamente nos haga reflexionar, no solo por nosotros, sino por alguien. Estas lecturas son para nosotros y para leerlas cuando se necesite en caso de otra persona. Si usted tiene algún familiar que lo espantan, que le mueven la hamaca, que no lo dejan dormir, y a lo mejor ya usted es medio cristiano, sugiérale, léale esto, que Cristo quiere que nos despojemos de todo peso y del pecado. Que Dios los bendiga, hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre celestial, tu palabra de manera sencilla, Señor, ha sido impartida a tu pueblo, Señor. Qué hermoso ejemplo vimos allí, Señor, pero de los convertidos. Señor, ayúdanos, porque no queremos que en nuestra vida queden vestigios malos del pasado. Ayúdanos a desecharlo a todos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Bendice a todo tu pueblo, Señor. Y esta palabra, este gran ejemplo, no es solo para nosotros, sino para en el momento necesario lo podamos compartir o aplicarle a otra persona. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra. Que la gloria, Señor, sea para ti, mi Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Siéntense. Vamos a continuar con nuestro servicio. Dejo este lugar bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén.